Los pueblos de nuestra América y del resto del mundo deben conocer que siempre podrán contar con mi vocación humanista y solidaria, interesada solamente en mejorar la salud de la población a la que atendemos, sin importar filiación política, raza o credo religioso. El compromiso internacionalista que asumimos los profesionales de la salud al graduarnos en las universidades médicas cubanas o médicas de Cuba, lo seguiremos cumpliendo en el lugar que se necesite, porque un médico solo es esclavo de su vocación humanista. Y cierro comillas, porque así se lee textualmente en una carta pública fechada 15 de mayo de 2019, escrita por Marisneli Echemendía Concepción, médica cubana que presta actualmente servicio voluntario en varias parroquias capitalinas de Venezuela, específicamente de Caracas. Las palabras de Marisneli nos sirven para abrir un debate con importantes repercusiones internacionales en estos tiempos de pugna entre el gran capital y su antónimo. USAID versus cooperación médica cubana, antagonismo en el juego geopolítico mundial. Esa es nuestra jugada crítica de hoy. Se despliega como siempre a esta hora el tablero geopolítico. Miramos actores, intereses respectivos, noticias y usted nos acompaña como siempre. Empecemos. Bueno, miremos en lo que refiere a noticias lo siguiente. La USAID activó en agosto un programa destinado a financiar acciones y búsqueda de información. Está ofreciendo hasta $3 millones a distintas organizaciones para desacreditar y sabotear una cooperación internacional de vieja data, muy añeja, la que presta Cuba en la esfera de la salud en decenas de países desde principios de los 60 del siglo pasado y para beneficio de millones. Y cuando digo esfera, también tenemos que mirar el globo porque lo recorre o lo ha recorrido completamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha emitido ante esa situación una condena, diciendo, entre otras cosas, que es un empeño que se suma a las groseras presiones ejercidas contra varios gobiernos para obstaculizar esa cooperación cubana y esfuerzos anteriores de igual propósito, como el programa especial de Parol dirigido al robo de recursos humanos formados en Cuba. Dice el comunicado de Cancillería también, es una injuria contra los programas bilaterales e intergubernamentales de cooperación, todos legítimamente establecidos entre el gobierno cubano y gobiernos de decenas de países, que han sido consecuentes con las pautas de Naciones Unidas referidas a la cooperación sur-sur y que han respondido a los requerimientos de salud que esos propios gobiernos han definido soberanamente. Queremos sumar palabras claves desde Kenia y Brasil, tan solo dos de los rincones del globo en los que ha estado Cuba con esta cooperación médica internacional. En lo que realmente nos diferenciamos del resto de los médicos del mundo es que tenemos una formación académica diferente. Desde que iniciamos el estudio de medicina, lo hacemos sabiendo que nuestro objetivo no es lucrar de la medicina, que nuestro objetivo es trabajar y brindar lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos a la humanidad, a cambio de nada. Bueno, a ver, allí teníamos a José Manuel Aldana Fabre, intensivista, entrevistado el 13 de agosto de 2018. Nos llegaba desde Kenia ese testimonio. Quiero que vayamos a Brasil, como ya anunciaba previamente. Debemos todos agradecer todo el tiempo que tuvimos esa cooperación y que los médicos cubanos nos ayudaron a hacer esa salud preventiva trabajando en lugares en los que los médicos formados en universidades públicas de Brasil no trabajan, porque prefieren los grandes centros. Pienso que queda un ejemplo de un buen programa que debe ser reproducido en otros países y en otras regiones del mundo. Esa cooperación de Cuba fue fundamental, salvó millones, millares de vidas. Percibimos que existía un país que era respetado internacionalmente, no solo por el tratamiento de salud básica, sino también por ser capaz de enfrentar dolencias derivadas de las guerras y desastres naturales. Se trata de Cuba. Tiene un sistema de salud ejemplar. Cuando en Haití hubo un terremoto, cuando hubo brotes de cólera y ébola, quien pudo tratar a las personas de forma sistemática y masiva fueron las médicas y los médicos cubanos. Bueno, les decía, palabras claves. Vamos ahora a sitios digitales. Agencia Informativa Nodal publicó el día 2 de agosto, Bolsonaro ataca nuevamente a médicos cubanos y afirma que querían implantar una guerrilla.
Bueno, abría agosto pasado y el presidente de Brasil, después de haber arremetido, como se sabe, contra el programa Mais Médicos, que fue estrenado en 2013 por Dilma Rousseff en su primera gestión, a través, por cierto, de un convenio con la Organización Panamericana de la Salud, lanzaba el programa sustituto, Médicos por Brasil, y declaraba que el envío de médicos cubanos al gigante suramericano tenía por objetivo, como dice el titular, formar núcleos de guerrilla. Y decía de manera muy insultante, si la medicina en la isla comunista fuera tan buena, habrían salvado la vida de Chávez, pero no funcionó. Y eso habla de la muy baja catadura moral de los ataques y de quienes están agrediendo. ¿Con qué objetivos? Ya lo vamos a descifrar conectando con nuestros invitados en un ratito. Bueno, hay otra información que está en Prensa Latina, cuyo titular es Estados Unidos mantiene ataques contra misiones médicas de Cuba, tiene que ver con lo que planteábamos en la primera jugada y esta operación de la USAID, y sumo dos fechas que están acá. El 20 de junio último, el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió incluir a Cuba en una lista de países que, según Washington, incumplen las normas mínimas para eliminar la trata de personas. Y el día 26 de julio, decía dos fechas, la segunda es esta, el mismo Departamento de Estado anunciaba restricciones de visas contra funcionarios vinculados con las misiones médicas de Cuba en el exterior. Bueno, no se limita solamente a la operación de la USAID, ¿no? Es una cuestión mucho más compleja. Igual en un ratito vamos a Washington y miramos más detalles. Y apenas una muestra de eso que Cuba ha definido como una brutal campaña de desacreditación, de laceración, tiene que ver con esto que vamos a mostrar. Me voy a Twitter, desde la cuenta oficial de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, el día 28 de agosto se leía esto. Hoy, StateEd, el Departamento de Estado, funcionarios del departamento se reunieron con médicos cubanos explotados a través del programa médico en el exterior del régimen de Castro. Los médicos describieron el trabajo forzado, amenazas a la familia, la vigilancia y la privación de sus ingresos, todo mientras proporcionaban miles de millones de dólares al régimen cubano. Bueno, ahí está muy condensado los argumentos de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, y la médula, el corazón de esa campaña tan brutal como decía. Es que supuestamente el miércoles 28 de agosto se daba esa reunión, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, decía a través de Twitter, los médicos han descrito trabajos forzosos, amenazas a familiares, vigilancia y despojo de sus salarios, entre otras cosas. Y en respuesta, el día 31 de agosto, en la misma red, podíamos leer al presidente Miguel Díaz-Canel escribiendo o habiendo escrito ya, la desfachatez, la mentira, la perversidad del imperio se derrumban ante la altura moral acumulada por la digna historia de las misiones cubanas en la salud. Somos Cuba, somos continuidad. Y en su publicación, compartí un artículo de la periodista cubana, reconocida, de amplia trayectoria, Rosa Miriam Elizalde, también escritora, Estados Unidos versus colaboración médica de Cuba, itinerario de una infamia. Leo tan solo dos pedacitos. Durante casi 6 décadas de desempeño de profesionales cubanos de la salud, trabajando en todas las regiones del mundo, por vez primera se ha formulado una calumnia de tal magnitud que utiliza la vocería de The New York Times. La secuencia coordinada de tareas de la operación incorporó a 3 senadores estadounidenses, quienes, lejos de preocuparse por cuestiones humanitarias y derechos humanos, tienen como objetivo derrocar al gobierno de Cuba, al cual calumnian cotidianamente. Información, alimento, comida que tenemos para luego llevarnos al análisis. Importante ahora hacer lo que les prometía. Nuestra recomendación antes, ciertamente, nuestra recomendación antes que se me pase, que la tenemos en casa, Médicos Cubanos, Verdades Añejas, de la autoría de Miguel Ángel Ferrer, economista y profesor. Piensa Miguel Ángel que, como era de esperarse, la calumnia no tiene más fuentes que a algunas ONG a sueldo de Washington. Dice que a pesar de lo absurdo e inverosímil de las calumniosas imputaciones, el asunto tiene su miga. Tales acusaciones, sin probanza alguna, podrían derivar en la aplicación de sanciones a la isla, como por ejemplo negarle u obstaculizarle el acceso a créditos internacionales o apretar todavía más el bloqueo económico, comercial y financiero que sufre Cuba. Pero hay algo todavía más ominoso. Washington amenaza a la Organización Mundial de la Salud y a la Panamericana de la Salud con aplicar sanciones a funcionarios de estas dos instituciones de la ONU por su vinculación con Cuba en programas de salud internacionales.
Bueno, otro dato para sumar al análisis geopolítico. Y ahora sí, lo que les prometía, sumar corresponsalía Telesur directamente con Alina Duarte, conecta desde Washington DC. Alina, bueno, ampliar sobre la justificación que da el gobierno de Estados Unidos para desarrollar esta operación, que no es nueva, qué pronunciamientos surgen desde allí, si puedes ayudarnos con los rostros que están involucrados, Alina. Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy buenas tardes. Así es, pues se trata del último de los ataques de Estados Unidos en contra de la isla y mira que la lista es larga. En realidad, lo que hablaban de la justificación, ya lo adelantabas un poco, el Departamento de Estado hablaba de que se trataba de unas misiones médicas, pero en realidad detrás de ellos se encontraba tratas de personas. Es interesante porque no solo el gobierno de Cuba ha negado estas imputaciones, sino los mismos doctores estadounidenses. Es interesante si rastreamos dentro de la prensa, por ejemplo, prensa latina, sacaba el testimonio de un doctor estadounidense que estudió en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, Cuba, quien decía, su nombre Graham Sowa, quien decía que sus colegas en realidad no eran víctimas de trata, que él había podido constatar, había trabajado con ellos, no había sido parte de estas misiones en el exterior, sin embargo, podía asegurar que estas aseveraciones por parte del gobierno de los Estados Unidos eran mentira. Y es que, como adelantabas, también se dio a conocer en agosto pasado que esta agencia estadounidense para el desarrollo internacional, la USAID, como la conocemos en nuestros países, habría otorgado al menos hasta $3 millones a diferentes organizaciones para investigar, analizar información de esta presunta violación de los derechos humanos en estas misiones médicas cubanas. Sin embargo, varias de las cosas que hay que apuntar es el tema de Cuba y de cómo la administración de Donald Trump ha sumado varios ataques durante su gestión en estos 2 últimos años y que se han venido recrudeciendo en las últimas semanas, sobre todo, no solamente contra Cuba, sino contra Venezuela específicamente, y hay que ponerlo también a debate, al menos sobre la mesa, en la discusión, y es que estas agresiones en contra de naciones específicamente como Cuba y Venezuela también significan votos para Donald Trump en las elecciones del 2020. Recordemos que Florida es un estado cambiante en donde hay bastante población disidente cubana y venezolana y que esto le podría dar la victoria también en la reelección del 2020, razón por la cual también este tipo de discursos, este tipo de agresiones se van fortaleciendo. Entonces, bueno, nosotros daremos seguimiento. Todavía no hay bastantes reacciones por parte de congresistas sobre los ataques a Cuba. Lo cierto es que uno de los principales impulsores de estas medidas, el senador de la Florida, precisamente, Marco Rubio, es quien ha impulsado también toda esta política en contra de la isla. Gracias, Alina, por ayudarnos con estas preguntas que hemos planteado. Hasta una próxima conexión. Allí teníamos a Alina Duarte. Bueno, importante hacer la comparativa entre esta cooperación médica cubana y la USAID y sus prácticas históricas de injerencia. Hay que ir a esos mecanismos tradicionales de violación de soberanía y de cooptación para evitar que ideas revolucionarias se propaguen en el mundo entero, visto que son una amenaza real para el capitalismo global. Importante esto en medio o en el contexto de esa pugna tan fuerte que se da entre dos visiones de mundo completamente antagónicas. Lo revisamos con nuestros invitados, ya venimos con más, una pausa. USAID versus Cooperación Médica Cubana, antagonismo en el juego geopolítico mundial. Esa es nuestra jugada crítica de hoy. Importante entonces hacer la comparativa como prometíamos antes de ir a la pausa, mirar las dos caras de una misma moneda, cubanas y cubanos que llegan a otras latitudes en un gesto de solidaridad desinteresado, aún teniendo que enfrentar situaciones de desastre, graves epidemias, climas hostiles, barreras idiomáticas y geográficas, incluso limitaciones materiales y diferencias culturales, porque ya decíamos,
van a todo el globo. Un ejército de batas blancas que ha configurado una larga y sentida historia de cooperación, totaliza más de 400.000 especialistas desplegados en todos estos años desde 1963, cuando se inauguró formalmente la cooperación con el envío de una brigada a Argelia, y hoy más de 30.000 activos en más de 60 países. Una de las misiones más importantes fue la desarrollada en Haití en 1998. Ese año, Fidel Castro envió un selecto grupo de médicos cubanos tras el devastador paso del huracán George. Según el coordinador general de la Brigada Médica Cubana en Haití, Evelio Betancourt, durante 20 años fueron atendidos casi 30 millones de casos, hubo 577.000 intervenciones quirúrgicas, 178.000 partos y 185.000 pacientes rehabilitados con especial énfasis en la atención del cólera. También se destacaron las misiones para luchar contra la propagación del ébola en el continente africano durante 2014. En Guatemala, la asistencia de los médicos cubanos fue clave luego de que entró en erupción el volcán Fuego. Para quienes tienen conciencia de la relevancia de una cooperación de esta naturaleza, no pasa desapercibida la Misión Milagro, un programa de intervenciones quirúrgicas oftalmológicas que ha atendido el mayor número de casos en países del ALBA TSP, empezando por Venezuela. En aras de lograr la universalidad y gratuidad de la cobertura sanitaria, Cuba pone a disposición de la Organización Mundial de la Salud y sus Estados miembros todos sus programas de cooperación, sus universidades médicas para la formación de profesionales y técnicos, así como los productos de su industria médico-farmacéutica y biotecnológica. Especialmente beca a estudiantes de medicina del mundo para que enfilen la nómina de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM. Es una historia de colaboración de poco más de medio siglo que jamás ha significado injerencia de Cuba en asuntos internos de otros países y que sigue adelante a pesar del cruel bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace casi 60 años, recrudecido actualmente y que constituye el principal obstáculo para el desarrollo pleno de la isla. En su afán de desacreditar, Estados Unidos reimpulsó el Cuban Medical Professional Parole, un programa del Departamento de Estado que surgió en 2006 y persigue la deserción y compra de profesionales médicos que integran las brigadas de solidaridad. Ofrece tratamiento especial y expeditivo en las embajadas estadounidenses para permitir la entrada a ese país de los médicos y personal de enfermería cubanos. Y decíamos que hay que mirar las dos caras de una moneda. Allí teníamos una, la contraparte sería la USAID y una historia de intereses encubiertos. Luego vamos a sumar imágenes y algunos datos muy precisos que nos hablan de la creación de esta organización en el año 1961. Fíjense que en línea de tiempo coincide más o menos con el estreno, con la inauguración formal de la Cooperación Médica Cubana Internacional. Pero bueno, ya sumaremos, ya adicionaremos esas imágenes y esos datos, vamos a sumar análisis. Nos acompañan desde Washington DC Medea Benjamín, especialista en salud pública y economía, activista política, escritora, cofundadora del Grupo de Derechos Humanos Global Exchange y Grupo de Paz Code Pink. ¿Cómo está, Medea? Bienvenida, y quiero también darle el agradecimiento y decirle bienvenido desde Buenos Aires a Jorge Creines, periodista, analista de política internacional, director del portal pulsodelospueblos.com. Bueno, primero le doy la palabra a Medea desde Washington. Jorge, espéranos unos minutitos. Medea, es muy añeja la cooperación médica cubana, decíamos, e incluye incluso, valga la cacofonía, al país cuyos gobiernos por años le han atacado y bloqueado. ¿Sigue siendo la USAID ese mecanismo para la injerencia, para atacar revoluciones y gobiernos que resultan no convenientes a los intereses de Estados Unidos? Sí, los Estados Unidos está tratando de dar una mala impresión de un programa que es quizás el más bonito del mundo. Yo no conozco otro país que ha dado tanto apoyo a la salud a tantos países, que ha curado a tantos enfermos, y esa impresión que los Estados Unidos está tratando de tergiversar, de mostrar esto como si fuera un tipo de esclavitud para los médicos, es triste y es otro ejemplo de tantos que ha usado los Estados Unidos durante estas décadas para tratar de pintar la Revolución Cubana como si fuera
algo horrible, no tanto para los cubanos, sino para todo el mundo. Ya. Le pregunto ahora a Jorge Creines, los argumentos de Trump lo veíamos en la primera jugada y nos los recordaba, nos los ratificaba nuestra corresponsal Alina, Jorge, supuesta aplicación de prácticas coercitivas, abuso laboral, pero la verdad es que intentamos buscar pruebas, hay tan solo una foto de unos médicos que supuestamente se reunieron con el Departamento de Estado, en nada parecen explotados ni abusados. ¿Qué sustento tienen entonces esos argumentos, esa justificación y qué deja en evidencia este nuevo ataque? Buen día a los oyentes televidentes de Telesur. Bueno, creo que para la administración de los Estados Unidos, encabezada por el presidente Donald Trump, es un problema muy grave para su prestigio internacional, que mientras ellos envían a todo el mundo fuerzas militares, bombarderos, atacan gobiernos, violentan la soberanía de muchos países y actúan en los asuntos internos de muchos estados, la revolución de Cuba da un ejemplo muy grande de ética, de moral, de humanismo, que en lugar de mandar ejércitos y armas, envía médicos, que, como se dijo en el informe que hemos presenciado hace minutos, han resuelto problemas de salud, curado miles de personas, devuelto la visión a decenas y decenas de miles de personas en todo el mundo sin preguntar el origen, sus ideas políticas, religiosas, etcétera, y sin intervenir en los asuntos internos de ningún país. Este ejemplo cubano se ve que duele en Washington y tratan de desarrollar ahora estas acciones apuntadas a atacar esta cooperación cubana con tantos seres humanos del planeta. Así que se enmarca dentro de la política de guerra comercial con China, de agresión en distintos países del mundo, donde Estados Unidos desarrolla políticas belicistas, y en general toda la acción que asistimos en Estados Unidos, donde se difunden permanentemente acciones de violencia que luego repercuten en graves tiroteos que se producen dentro del propio territorio de los Estados Unidos, como hemos asistido en el último tiempo. Así que yo creo que es este ejemplo tan grande de ética, de moral y de humanismo que brinda a Cuba al mundo lo que afecta a la dirigencia de Estados Unidos, y por eso lanzan estos operativos que no hacen más que, agravar la situación, y incluso hay que verlo como parte del recrudecimiento del bloqueo sistemático que vienen realizando contra la revolución cubana y que genera una cantidad de dificultades tan grandes al pueblo de Cuba que con su heroísmo lo va sobrellevando firmemente. Sí, gracias Jorge. Le pregunto ahora a Medea, ya vuelvo contigo Jorge. Hay varios rostros, lo conversábamos con nuestra corresponsal Alina Duarte, Medea. Por ejemplo, está el de John Bolton, está el de Marco Rubio, todos involucrados aparentemente en esta operación. De ser así, ¿qué luces nos arrojarían esos perfiles? Sí, es importante mostrar que estas personas se han mostrado en su pasado que quieren siempre atacar a gobiernos progresistas en América Latina, sea Venezuela, Cuba, Nicaragua, antes en Brasil, en Bolivia. Y es importante también destacar que eso sí es parte de la política de Donald Trump y los republicanos. Como el estado de Florida es tan importante en las elecciones, están tratando de hacer todo para complacer a los venezolanos y los cubanos derechistas que viven en Miami. Es parte de la política de meter sanciones tan fuertes como han hecho contra Venezuela, buscar cómo afectar la fuente de ingresos en Cuba, como
poner sanciones o tratar de no dar el permiso de los norteamericanos para visitar a Cuba. Y este último, de tratar de desprestigiar al programa de los médicos, porque es una fuente tan importante, la fuente más importante de ingresos para la isla. Eso sí, es un proyecto de Marco Rubio, de John Bolton y de varios otros en la administración, que tiene toda una historia de tratar de derrocar gobiernos progresistas en América Latina. Y además de estos señores, le pregunto a Jorge, es una campaña que cuenta con varios medios de comunicación, o sea, no es solo la USAID, de la que hablábamos al comienzo, sino que es un entramado mucho más complejo y sistémico, porque parecieran ser varias partes de un todo. Jorge, ¿tu opinión al respecto? Sí, efectivamente. Yo creo que aquí se combinan la política anticubana con la política mediática que tiene las agencias que responden a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, al establishment en todo el planeta. Intentan desprestigiar la revolución cubana, como dijo nuestra amiga desde Washington, a todo proceso que no responda a los propios intereses de Washington, de manera que forma parte de este escenario, y los medios de comunicación centralizados, concentrados, dominados por el discurso de los Estados Unidos, hacen juego a esta campaña. En realidad creo que apunta por un lado a recrudecer el bloqueo contra Cuba, pero también apunta a generar en la opinión pública un sentimiento contrario a la revolución cubana. Así que en esto sí juegan los medios de comunicación de una manera muy fuerte. Y por otra parte hay que decir que bueno, estamos en un momento crucial de la situación internacional, la crisis en los Estados Unidos, la crisis que se presenta ahora en el Reino Unido con su intento de salida de la Unión Europea, y frente a todo esto, frente a todos estos tejes y manejes, la actitud ética. Se cae la comunicación con Jorge. Alcanzábamos allí a escuchar, bueno, justamente su disertación, su análisis, hasta que se interrumpe la comunicación. Aprovecho que tengo a Medea todavía en línea y le pregunto entonces, Medea, Jorge, muy en sintonía con Miguel Ángel Ferrer, que es el autor de la recomendación que ofrecíamos en Jugada, dice que la estrategia tiene que ver con que vendrán más sanciones, más medidas restrictivas, con mayor recrudecimiento de lo que ya está el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. ¿Es eso lo que debemos esperar? ¿Tú coincides? Sí, estamos viendo en el caso de Venezuela como las personas como John Bolton está buscando todas las formas de prevenir el comercio normal con Venezuela. Lo han hecho con Cuba desde hace 60 años, pero están buscando ahora más formas. Y atacar ese programa de médicos es algo que buscaron para afectar no solo la imagen de Cuba, sino los ingresos, porque están presionando a varios países del mundo para que no inviten a los médicos cubanos o para que voten los que están en su país. Y hay que decir que los médicos cubanos están trabajando sobre todo en las áreas rurales donde no hay otros médicos. Ese programa de los Estados Unidos las víctimas van a ser las personas pobres en países lejanos, en lugares rurales que no van a tener acceso a la medicina, a los médicos, si salen los cubanos. Bueno, y recupero comunicación con Jorge Creines desde Buenos Aires. Gracias, Medea. Justo en esa línea quiero
preguntarle a Jorge, luego de que termine de desarrollar esa idea que quedamos allí oyendo, luego de la interrupción de la comunicación, Jorge, hay una supuesta investigación de la Universidad de Pensilvania, según la cual el gobierno recibió 11.000 millones de dólares en 2015, el gobierno cubano, por exportar, entre comillas, el trabajo de 37.000 médicos cubanos a 77 países, la mayor parte en Centroamérica, Brasil y Venezuela, y allí salta el nombre de Venezuela, indirectamente o directamente incluida en la campaña. Te lo pregunto porque eso es, o eso hace parte de la justificación también que da el Departamento de Estado, que da también la Casa Blanca, para, bueno, avalar, para sustentar ante la comunidad internacional esta operación que ha comenzado con la USAID allí como herramienta. Sí, bueno, la USAID y otros mecanismos que utilizan los Estados Unidos para ingerir en los asuntos internos de otros estados, violentando incluso la Carta de las Naciones Unidas, es un organismo muy utilizado en campañas que tienen que ver con el apoyo a grupos sociales no gubernamentales, adictos a las políticas norteamericanas o de otro tipo, para favorecer la desestabilización. Incluso recordemos que este organismo fue expulsado de Bolivia por el gobierno del presidente Evo Morales por su trabajo golpista. Y por otra parte, acusar de exportar una revolución o de exportar acciones incorrectas a tanta obra importante que han desarrollado las brigadas médicas cubanas, incluso perdiendo la vida muchos galenos cubanos, contagiándose enfermedades muy graves al intentar resolver epidemias y graves situaciones de salud en muchísimos países, de modo que es absolutamente injusta estas nuevas medidas que se han adoptado, y los nombres de aquellos políticos norteamericanos, como el caso de Marco Rubio, de la extrema derecha antilatinoamericana del Partido Republicano en el gobierno en los Estados Unidos, así lo indica. Son los mismos que han impulsado las políticas antilatinoamericanas contra la independencia, la soberanía de nuestros países, fomentando el saqueo, el intervencionismo, el militarismo, las bases militares en muchos de nuestros países. De manera que, insisto, para ellos el ejemplo ético, moral y humanista que da Cuba con estas brigadas médicas es algo que no pueden tolerar en su pensamiento estructurado y tan reaccionario. De ese ejemplo, del prestigio de la labor cubana, del humanismo, de la solidaridad, de la ética, en las geografías más diversas del orbe, del carácter voluntario de esas misiones, hablan varias organizaciones internacionales como la Panamericana de Salud y la Mundial de la Salud, y eso es decir, Naciones Unidas. No obstante, no sale este organismo, Naciones Unidas digo, o estas adscritas a hacer una defensa pública y férrea ante ataques de esta naturaleza. Se lo pregunto a Medea, ¿por qué será? Disculpe, ¿por qué será que en las Naciones Unidas están atacando ese programa? Le pregunto que por qué será que si esa labor es reconocida internacionalmente, incluso por Naciones Unidas y sus entes adscritos, no hay una postura firme de defensa ante calumnias y operaciones de este tipo. Debe haber. El problema es la fuerza, el poder de los Estados Unidos es tan grande y tiene la posibilidad de presionar a tantos otros países. Pero yo creo que en el mundo hay tanto aprecio a ese programa. Yo encontré ese programa hace décadas cuando yo estaba trabajando en África, en las zonas más remotas, con la gente más pobre, encontrando a cubanos trabajando ahí día y noche, salvando vidas. Y yo me acuerdo una vez de Fidel Castro propuso un reto a los Estados Unidos diciendo, ¿por qué no vemos quién puede mandar más médicos a más países? ¿Quién puede curar a más enfermos en países pobres? Eso sería un reto muy bonito para los dos países y para el mundo.
Sabemos que Cuba ha ganado con eso porque los Estados Unidos, como dijo nuestro compañero en ese programa, manda bombas, manda soldados, invade a otros países en vez de mandar médicos. Es tiempo de hacer ese reto y otra vez y decir a los Estados Unidos, queremos ver si ustedes pueden entrenar tantos médicos como nosotros, mandarlos a los países pobres como nosotros. Y hay que reconocer que los médicos jóvenes en los Estados Unidos, cuando salen de la universidad, salen con cientos de miles de dólares en deuda. No pueden trabajar en lugares pobres en los Estados Unidos o afuera porque tienen que trabajar en lugares donde van a ganar lo más dinero para pagar su deuda. Así que la política de los Estados Unidos hacia la salud es asquerosa, es terrible. Y el ejemplo de Cuba es tan brillante comparado con lo de los Estados Unidos. Medea, que gracias por este tiempo, por esta conversación. Hasta pronto. Allí teníamos a Medea Benjamin desde Washington y a Jorge Creines desde Buenos Aires, Estados Unidos. Importante lo que les debía, imágenes y datos de la contraparte. USAID, una historia de intereses encubiertos. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, fue creada en 1961 en mitad de la Guerra Fría, con el objetivo de extender el Plan Marshall a países considerados estratégicos por Estados Unidos, tanto en África, Asia, Europa como América Latina y el Caribe. Como se lee en su portal web, la USAID juega un papel activo y crítico en la promoción de los intereses de la política exterior estadounidense. Esta agencia se posiciona como ente que ofrece supuestas ayudas de carácter humanitario, pero en realidad es un mecanismo de injerencia y cooptación que hace parte de un andamiaje mucho más complejo. Busca impedir que tomen el poder fuerzas comunistas y fortalecidas tras la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial y, por ende, evitar la expansión de las ideas revolucionarias que significan una amenaza al capitalismo global. Asimismo, se encarga de inyectar economía neoliberal, privatizaciones y teocracia, en fin, fortalecer el dominio económico y financiero de Estados Unidos. Su alianza con la Agencia Central de Inteligencia CIA en la década de los 70 le llevó a una clausura temporal. Se demostró que a través de sus misiones introdujo en países como Vietnam, Filipinas, Indonesia y Tailandia técnicas de espionaje, represión, terrorismo y tortura. Asimismo, su participación en la guerra de Afganistán e Irak, su interés por Cuba, Venezuela y otras geografías estratégicas de ubicación privilegiada e importantes recursos naturales dejan expuesto el peligro significativo de la USAID en la región y en el mundo. Bueno, y si algo es verdaderamente trascendental, es el alcance de la cooperación internacional de Cuba en materia de salud, entendiendo esta como un derecho fundamental que a nadie puede negársele. Lo vemos en nuestro mapeo, además de otros datos. Cuba, solidaridad que no sabe de fronteras, misiones médicas cubanas, orígenes. En 1960, Cuba da su primera ayuda médica enviando a Chile una brigada para atender a damnificados de un terremoto que afectó a este país suramericano. A fines de 1962, durante la inauguración de la Facultad de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, Fidel anuncia su decisión de internacionalizar la ayuda en el campo de la salud. Y en octubre de 1963 llega la primera brigada médica a Argelia, integrada por 58 profesionales. Es el inicio formal de la colaboración médica cubana. Cooperación internacional en cifras. Totalizan 407.000 profesionales de la salud que han prestado servicio en 164 países del globo, unos 1.900 millones de pacientes atendidos y 350 millones de intervenciones quirúrgicas practicadas, según dijo recientemente el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, doctor Roberto Morales Ojeda. 30.000 colaboradores en 66 países, informaba en mayo último el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, durante la 72ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Principios y objetivos. Voluntariedad, altruismo, humanismo e internacionalismo destacan entre los principios fundamentales. Decía el apóstol José Martí, ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad
y esta es máxima de la cooperación médica cubana. Y es prioridad brindar asistencia médica clínico-quirúrgica, priorizar lugares apartados e intrincados, desarrollar campañas de educación sanitaria, educar para la prevención antes que cualquier otro objetivo, vacunación masiva, control higiénico epidemiológico y atender todo tipo de damnificados o afectados por desastres naturales y o contingencias especiales. Alcance global, Cuba ha ido al mundo entero. Para la isla no han importado distancias geográficas, naturaleza del desastre, ni mucho menos ideología. Ha sido un objetivo clave para la revolución ayudar a aquellos países de menores recursos, condenados a la pobreza y más desasistidos por el sistema capitalista global. Ha cubierto en ese sentido toda América del Sur, Centroamérica, buena parte del Caribe, atendiendo islas como San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Norteamérica, México y Estados Unidos, África, con énfasis en el sur y en el África septentrional, desde Angola hasta Zimbabue, Oriente Medio, sobresalen países como Argelia, Qatar y Yemen, Asia, Oriente y Pacífico, y toda Europa, sur, norte, centro, este y oeste. Bueno, y mostremos dos fotografías que no necesitan explicación allí en nuestra pantalla a propósito del tuit que mostrábamos del Departamento de Estado. Bueno, hay una respuesta de Jesús Lorenzo Reyes, una de las grandes diferencias entre el humanista Cuba y el imperialista Estados Unidos. Cuba envía médicos para salvar vidas y Estados Unidos envía soldados para invadir países. Cuba es salud y allí una realidad a mano izquierda y otra a mano derecha, y como decía, esto no amerita mayor comentario. Juzgue usted. Importante preguntarnos por qué la política de Donald Trump ha sido desandar el acercamiento logrado en la fase final de su última gestión por el presidente Barack Obama. ¿Por qué ese encono, esa agresión tan desmedida hacia Cuba? ¿Por qué retomar la política de gobiernos anteriores? Eso lo vamos a analizar porque hay que inscribir esa agresión, esa operación última de la USAID, del Departamento de Estado, de la Casa Blanca contra la cooperación médica internacional en un panorama mucho más amplio de lesión, de violación de derechos, de soberanía y pare de contar. Ya venimos. Bueno, sigamos analizando en esta jugada crítica y decíamos que es importante mirar, analizar la agresión a las misiones médicas cubanas, a la cooperación médica internacional de la mayor de las Antillas, en un contexto de boicot y de violencia mucho más abarcador. Desde que Donald Trump asumió la presidencia, la agresividad de Estados Unidos contra Cuba se incrementó notablemente. No solo ataca las misiones médicas, sino que tomó varias medidas para debilitar a la revolución y echar por tierra lo que se había avanzado en los estertores de la última gestión de Barack Obama. En abril de este año, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, anunció que el envío de remesas a Cuba desde Estados Unidos se reduciría a un monto de $1.000 por persona y trimestre. Se trata de una medida que deroga la decisión que en 2009 implementó Obama de limitar los límites para el envío de remesas. John Bolton es uno de los funcionarios más agresivos en la retórica contra Cuba. Dijo que ese país, junto a Venezuela y Nicaragua, constituían una troika de la tiranía y propugnó que ese triángulo del terror se desmoronará. Otro punto importante es el endurecimiento del título tercero de la ley Helms-Burton. Esto abre las puertas a que ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron expropiadas durante los primeros años de la revolución demanden ante los tribunales estadounidenses a las empresas que estén usufructuando esos bienes. Según el Departamento de Estado, habría unos 6.000 casos que podrían ser viables de judicializar y que representarían litigios por un monto superior a los $10.000 cada uno. El título cuarto de esa ley niega las visas de entrada a Estados Unidos a quienes hayan expropiado esas propiedades reclamadas por ciudadanos del país del norte. También se han ampliado las empresas con las cuales están prohibidas las transacciones financieras directas, ya que, según dice la Casa Blanca, tienen nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Prosigamos con análisis, conectamos con La Habana, Cuba. Allí nos espera Santiago Pérez, subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional de este país. ¿Cómo estás, Santiago? Qué gusto tenerte. ¿Por qué tanta agresividad en la oratoria y en la acción, como escuchábamos, de parte de Estados Unidos en esta era Trump, particularmente contra Cuba? ¿Qué tal, Lucía? Un saludo para ti y tus televidentes.
Yo creo que es parte de una campaña mucho más agresiva contra Cuba por lo que representa Cuba, Lucía, en el mundo, tanto desde el punto de vista simbólico como desde el punto de vista de su colaboración internacional, desde el punto de vista de sus vínculos con Venezuela, con otros países, con otras importantes potencias. Pero yo creo que hay un sentimiento de alevosía, digamos, ¿no?, en la política de esta administración contra Cuba, donde están empleando prácticamente todos los peores instrumentos que ellos tienen en su política. El tema de los fake news, el tema de el empleo simplemente de la mentira, de elementos de la peor catadura moral. Estaba oyendo lo que estaban hablando tus invitados respecto al tema de los programas médicos cubanos, y además de como analista, y te voy a responder, pero siento una indignación muy grande. Yo conozco a muchísimos médicos cubanos, hasta familiares míos que han estado en misiones cubanas en el extranjero y me han contado personalmente, y a todos acá en Cuba, cuál es la experiencia, cómo reaccionan las personas ante este tratamiento, realmente de muy baja catadura moral, además de que es mentira, ¿no?, lo que están haciendo estos señores de la administración. Evidentemente hay un componente también de obsesión con el tema cubano por parte de este equipo, sobre todo a los que mencionaron en el reportaje. Está Bolton, está el propio Pompeo, está Elliot Abrams con Venezuela, pero que también tiene que ver con los temas cubanos, y por supuesto está el tal Marcos Rubio y otros legisladores de origen cubano-americano que han vivido de este tema. Entonces estamos en presencia de una política muy agresiva, una política que está partiendo del supuesto, a diferencia de Obama, está partiendo del supuesto que con el arreciamiento del bloqueo, con el arreciamiento de la hostilidad, con la agresividad, pueden lograr sus resultados, lo cual no se ha demostrado para nada en estos 55 años, y es absurdo que sigan en esa línea. Pero más allá incluso de los resultados que ellos supuestamente esperan, está lo que esto implica en términos de precedentes para otros cursos de acción. Recuerda que ellos están en esta línea de la doctrina Monroe, de resolver supuestamente sus problemas en esta área. Es el caso de la prioridad que le han dado al enfrentamiento contra Venezuela y el enfrentamiento contra Cuba. Bueno, todo lo que ustedes han mencionado, ¿no?, el tema de la Helms-Burton, etcétera. Es decir, es una política agresiva, hostil, descarnada, que está en escalada. Está claro que no tienen ni el poder ni el consenso político para una invasión a Cuba, pero realmente está en una línea de acción sumamente peligrosa. Ahora, Santiago, ¿crees que tenga que ver también con lo electoral, con la necesidad de Trump de consentir y mantener de su lado al sector más anticubano que se ha anidado en territorio estadounidense después de tantos años de repetir tantas y tantas mentiras? Yo creo que efectivamente que hay un componente, siempre lo ha habido, ¿no?, en la política doméstica de los Estados Unidos con relación a estos sectores de Miami, incluso más allá del electorado o de los votos. Ellos están pensando en apoyo financiero, en apoyo de las maquinarias políticas que muchos cubanoamericanos de esto que acá le llamamos la mafia dominan en la Florida, sobre todo en el partido republicano y en los mecanismos políticos, porque, Lucía, la mayoría de los cubanos en Estados Unidos están por una lógica de mantener relaciones con sus familiares en Cuba. Trump tiene ese mito de que gracias a unos cuantos cubanos de la extrema derecha en Estados Unidos él ganó la Florida, lo cual no es así. Pero yo sí creo que tiene que ver con un componente doméstico, pero también tiene que ver con un componente geopolítico, tiene que ver con un componente fuertemente simbólico de lo que representa Cuba,
como alternativa, y una cuestión simple que quiero que dejar acá claro es que Cuba ha resistido, Cuba ha vencido en el enfrentamiento a los Estados Unidos, y esta administración que se la da de que supuestamente puede resolver todos sus grandes conflictos en el mundo, no puede con un pequeño país que ha demostrado que es viable, que tiene unos logros tremendos desde el punto de vista interno y también en política exterior. Yo creo que en esta agresividad hay muchos factores, Lucía, pero sí, cómo no, estoy de acuerdo contigo, el componente doméstico frente al venidero proceso electoral en los Estados Unidos está ahí. De hecho, fíjate que Trump está hablando, esas boberías que él habla, ¿no? Del tema de Venezuela y el tema de Cuba como parecido al socialismo en Estados Unidos, vaya, cosa que no tiene nada que ver, pero él lo está usando desde el punto de vista doméstico para criticar a los demócratas y para plantear que él está opuesto a esta línea, ¿no? Yo creo que estamos en presencia de una administración muy peligrosa en este año. Yo siempre digo que es un animal muy peligroso de Estados Unidos en tiempos de elecciones y sobre todo para el 2020. Ahora, están llegando a extremos realmente nefastos. Esas mentiras que están diciendo que la USAID está dando dinero para buscar información en contra de los médicos cubanos, tratar los temas de los médicos como trata de personas, ya eso está llegando al límite de lo creíble, es realmente aberrante. Santiago, gracias por esta conexión. Hasta pronto. Allí teníamos a nuestro último invitado, Santiago Pérez, desde La Habana, Cuba. Bueno, algunas ideas para concluir una cooperación basada en los principios más nobles, inédita, porque no tiene precedentes en la historia de la humanidad, ni tampoco nada que se le parezca en el presente, en estos tiempos que estamos viviendo. Habla del sentido de humanidad, de ética, de cooperación o de capacidad de cooperación de una revolución. No obstante, resulta incómodo para el imperio estadounidense, que por cierto se ha visto beneficiado en varias oportunidades por esa solidaridad que no conoce de fronteras. De allí que se activen campañas brutales de agresión y de violación de soberanía de tanto en tanto. Es una guerra multidimensional, es decir, lo que ya referíamos en esta última parte, hay que mirarla en un contexto mucho más abarcador, igual que la guerra que se cierne contra Venezuela. Y la resistencia histórica de Venezuela, de Cuba, de estos países, hacen que la política hostil, agresiva y descarnada de Estados Unidos vaya en escalada e incluso llegue a extremos nefastos, como refería en sus últimas palabras Santiago Pérez desde La Habana, Cuba. Así llegamos al final de esta jugada. Gracias por su compañía, por su capacidad crítica de siempre. Nos seguimos viendo. Hasta pronto.